Pensemos por un momento en una habitación en completo silencio, mucho después de que el caos se haya ido. Ahí, las únicas voces que quedan son las de la evidencia. Son testigos silenciosos, una pequeña fibra en la alfombra, una huella casi invisible en un cristal, una mancha que a simple vista no parece nada. Esos son los testigos que no pueden mentir. Y esa es la pregunta clave que vamos a explorar. ¿Qué pasaría si cada pieza de evidencia fuera una palabra y la ciencia fuera el lenguaje que nos permitiera entender qué dicen? Porque, en el fondo, eso es exactamente lo que hacen las ciencias forenses. Le dan voz a lo que no la tiene. Así que vamos a meternos de lleno. Toda investigación criminal, en su núcleo, es una gran pregunta. Y la búsqueda de respuestas siempre empieza con los rastros que quedaron atrás en el pasado. Ahora, uno podría pensar que esto de la ciencia forense es algo súper moderno, ¿no? Cosa de series de televisión y laboratorios de última generación, pero la verdad es que la idea de usar la ciencia para resolver crímenes tiene muchísima historia. Mucho antes de todo eso, hubo pioneros que estaban sentando las bases de lo que conocemos hoy. A ver, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. Es increíble. Nos tenemos que ir hasta el siglo VII, en China, donde ya se usaban métodos forenses. Luego damos un salto a 1815, cuando Matthew Orfila, conocido como el padre de la toxicología, básicamente creó el campo de estudio de los venenos. Y luego, a finales del siglo XIX, ¡boom!, dos avances gigantescos: el sistema de medición de Bertillon y la primera vez que se pudo conectar una bala con un arma específica gracias a Henry Goddard. Cada uno de estos momentos fue un paso clave. Y bueno, hablando del sistema de Bertillon, el bertillonaje, esto fue un antes y un después. Fue el primer intento serio y sistemático de usar la ciencia para identificar a alguien. Aunque con el tiempo fue reemplazado por las huellas dactilares, que eran mucho más fiables, la idea fue totalmente revolucionaria. Demostró que la identidad de una persona podía registrarse y verificarse con métodos científicos. Muy bien, dejemos la historia un momento y volvamos a la escena del crimen de hoy. Una vez que la zona está asegurada, toda la atención se centra en la evidencia más importante y, la verdad, casi siempre la más trágica: el cuerpo. Es el primer y más complicado rompecabezas que hay que resolver. Y aquí llega la primera gran incógnita, una de las más difíciles y cruciales: determinar la hora de la muerte. Establecer esta cronología es vital, porque puede confirmar o destruir coartadas por completo, y básicamente dirigir todo el curso de la investigación. Entonces, ¿cómo lo averiguan? Bueno, al principio un médico forense tiene varios indicadores. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo baja a un ritmo más o menos predecible. Luego se fijan en el rigor mortis, o sea, la rigidez de los músculos, y el livor mortis, que es como la sangre se asienta en el cuerpo por la gravedad. Incluso los niveles de potasio en el fluido del ojo pueden dar una pista súper precisa en las primeras horas. Pero, ¿y si ya han pasado varios días? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Entra en juego una especialidad increíble: la entomología forense. Resulta que los insectos que colonizan un cuerpo siguen un ciclo de vida súper predecible. Así que, al estudiar qué bichos hay y en qué etapa de su vida están, un entomólogo puede estimar la fecha de muerte con una precisión asombrosa. Ok, el desafío se pone todavía más grande. Cuando el tiempo o las condiciones del ambiente han hecho su trabajo y solo quedan restos óseos, la identificación se vuelve mucho más difícil. ¿Cómo se le da un nombre a un esqueleto? Para eso se llama a un antropólogo forense. Esta persona es literalmente capaz de leer la historia de una vida en los huesos. El tamaño de la pelvis puede decir el sexo, el estado de los huesos, la edad aproximada, el largo de un fémur, la estatura. Es un trabajo que es mitad ciencia, mitad arte. Y luego está el odontólogo forense. Porque si hay algo más resistente que los huesos, créanlo o no, son los dientes. Son durísimos. Pueden sobrevivir a incendios, a la descomposición, de todo. Si se pueden comparar los dientes con los registros dentales de una persona desaparecida, se puede conseguir una identificación positiva, sin lugar a dudas. Bueno, ya hemos hablado bastante del cuerpo. Ahora vamos a ampliar el foco y a mirar la escena que lo rodea. Hay un principio básico que dice que
Un criminal siempre deja algo y siempre se lleva algo. La clave, claro, está en encontrar esas trazas, a veces microscópicas, que conectan a una persona con un lugar. Y cuando hablamos de evidencia física, puede ser literalmente cualquier cosa, desde algo tan grande como una casa hasta algo tan diminuto como un grano de polen. Un pelo, una fibra de la ropa, un poco de tierra en un zapato, una huella dactilar, todo, absolutamente todo, puede ser una prueba crucial que cuente una parte de la historia. Aquí entra el clásico de los clásicos, el dactiloscopista, el experto en huellas dactilares. El patrón de crestas que tenemos en los dedos es único para cada persona en el mundo. Encontrar una huella en la escena del crimen sigue siendo una de las formas más directas de vincular a una persona con ese lugar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del poder del ADN. Aquí, el genetista forense es el protagonista. Puede tomar una muestra diminuta, de sangre, de saliva, lo que sea, y crear una huella genética, e incluso con muestras muy viejas o dañadas, se puede recurrir al ADN mitocondrial. Como este se hereda solo de la madre y hay mucho más en las células, es perfecto para establecer lazos familiares e identificar restos muy, muy antiguos. Ok, hemos visto a todos estos especialistas en acción. Entomólogos, antropólogos, genetistas, un montón de gente muy experta. Ahora demos un paso atrás para definir qué es en realidad este campo tan amplio y tan variado. A ver, vamos a la definición central. La ciencia forense es, en términos sencillos, la aplicación de la ciencia al derecho. No es una sola ciencia, sino más bien como un gran paraguas que cubre cualquier disciplina que se nos ocurra. Biología, química, física, hasta la informática. Siempre y cuando se use para responder preguntas dentro de un contexto legal. Y esto nos lleva a una distinción que es súper importante, porque a menudo se confunde. Hablemos de criminalística y criminología. La criminalística es la práctica, es el cómo se cometió un crimen con el objetivo de encontrar al culpable. En cambio, la criminología es teórica, estudia el por qué. ¿Por qué existe el crimen en la sociedad para intentar crear políticas que lo prevengan? Son dos mundos muy diferentes. Hay una cita de una leyenda en este campo, el Dr. Henry C. Lee, que lo resume de forma perfecta. Dice que la ciencia forense es la unión de todas las ciencias que conocemos, pero aplicadas a las ciencias jurídicas. Es la suma de todo con un único propósito, encontrar la verdad para la justicia. Y claro, este campo nunca se detiene, sigue evolucionando. Hoy en día los retos no son solo físicos. Los forenses digitales tienen que recuperar archivos que fueron borrados a propósito. Los químicos desarrollan formas de detectar sustancias nuevas. Toda la disciplina tiene que adaptarse, porque los criminales también se adaptan. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Esta es una carrera constante entre el que comete el crimen y el científico que lo investiga. Conforme la tecnología crea nuevas formas de delinquir, también crea nuevas y mejores formas de resolver esos delitos. La gran pregunta es, ¿podrá la ciencia mantenerse siempre un paso por delante para asegurarse de que la verdad, al final, siempre salga a la luz?